escucha mis palabras. Mis hermanos, tengan ustedes un muy buen día. Y por supuesto que es buen día porque es el día del Señor. Y como veíamos en los cantos, en las alabanzas, siempre tenemos que tener en cuenta la palabra del Señor. Siempre nos anima la Escritura a estar pendiente de lo que dice la palabra. Y toda esta secuencia que hemos estado tratando desde la parábola del sembrador hace 8 días, nos habla de la importancia de la palabra y cómo la palabra puede caer en diferentes terrenos. Jesucristo ha venido en su ministerio desarrollando la enseñanza, milagros, liberación de demonios, y ahora hace un énfasis en la enseñanza. Y ese énfasis en la enseñanza, cuando la gente nos acordábamos al comienzo que decía que él enseñaba no como los escribas. Y por supuesto que ahora está implementando una figura literaria, está utilizando las parábolas. Y hace 8 días vimos como él, en ese cambio de manera de enseñar, en las parábolas, Jesucristo siempre tiene propósito. Todo lo que él hace tiene su propósito, pero en la enseñanza también lo tiene. Y vamos a mirar cómo eso nos impacta a nosotros, cómo es la manera de su enseñanza a través de parábolas entendidas como una comparación que tiene y conlleva una verdad. Nosotros vamos a ser muy bendecidos, vamos a ser muy ilustrados y vamos a tener la oportunidad, porque Él aquí nos va a retar. El Señor nos va a retar por la forma y por la manera como esa semilla que Él está sembrando y que los que predican la palabra siembran, va a ser recibida. ¿Cuál es la actitud, cuál es la disposición para recibir esta palabra, esta semilla? Y en esa enseñanza Jesucristo va a hacer saber a sus escuchas, a su audiencia, quiénes son y quiénes no son parte del reino. Y ahí debemos que estar nosotros muy sintonizados, porque presuponemos que todos hacemos parte del reino, ¿verdad? Y dice la Escritura que había mucha gente, pero muchísima gente. Esta vez estaba cerca de la ribera del mar de Galilea. Una multitud lo sigue. Acaba de estar enseñando en un recinto cerrado, también con multitudes, donde su madre y sus hermanos han quedado por fuera. Acaba de platicar sobre la parábola del sembrador. Y Jesús, a campo abierto, cerca del mar, tiene que improvisar un púlpito. Es tanta el gentío que él improvisa un púlpito. ¿Y cuál es ahora su púlpito? Una barca para dirigirse a ellos. Lo vimos hace 8 días en esa enseñanza de la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador nos está enseñando que cuando usted escucha la palabra, tiene que producir fruto. Porque ¿qué está haciendo el Señor? Sembrando semilla. ¿Qué hace el predicador? Conforme a la palabra, traer la palabra, que es la semilla que se siembra, pero se va a encontrar con 4 tipos de terrenos. Son corazones que están dispuestos o no a recibir esa palabra. Y por supuesto, en solo uno de esos terrenos y solo uno se da fruto. Jesús subraya la necesidad de dar fruto, pero ahora cambia un poco, sigue con la enseñanza de las parábolas, pero ahora tercia y ya nos enseñó que hay que dar fruto, pero ahora nos va a decir algo que es
también muy importante, que quienes reciben la palabra deben dar luz, fruto y luz. Fruto porque habla de quien recibe la semilla, y luz porque habla del que expande la semilla, del que la siembra nuevamente en corazón de otros. Y para eso necesita ser luz, dar luz. Jesús está entonces enseñando a multitudes, pero vamos a ver que ya lo decíamos, Él es exclusivo. A las multitudes, dice, les enseña por parábolas para que no entiendan, para que viendo no vean. Y a los discípulos sí les explica las parábolas. Dice en el versículo 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Aquí vemos un juicio del Señor para aquellos que no prestan atención y no tienen la actitud correcta cuando escuchan la palabra. La resurrección de Cristo es la evidencia de que esa semilla, que es el Hijo de Dios enterrado, iba a dar fruto. Y en ese fruto estamos todos los que hemos creído en Cristo Jesús y hemos sido adoptados como sus hijos. Se enfatiza aquí entonces la responsabilidad del hombre frente a la predicación de la palabra. El ministerio de Jesús pone entonces el énfasis en la enseñanza a multitudes, pero prioriza la enseñanza a los que son sus discípulos. El Señor ya va recogiéndose para aquellos que iban a ser los que iban a llevar la palabra a otras naciones. Y la palabra termina con esta pregunta, no porque esté ahí en el texto, sino cuando termina la enseñanza de la parábola, la pregunta que nosotros debemos inferir es la siguiente: ¿qué tipo de terreno es usted? Y ahí está todo. ¿Qué tipo de terreno soy yo? Las semillas se esparcen y caen en diferentes clases de terrenos, en diferentes corazones. ¿Qué corazón tengo yo ahora para recibir esa semilla y para hacer luz por esa semilla que he recibido? Y partimos de ahí a lo siguiente: siempre cuando vamos a empezar un servicio, usted, después de orar y previamente, el sábado anterior, debe prepararse, orar, para que todos los asuntos sean apaciguados y no tengamos distracciones a la hora del servicio. ¿Para qué? Pues para que la semilla pueda ser recibida con toda la atención debida, para que no tengamos distracciones. Y cuando yo estoy acá, la pregunta que vamos a hacer es: ¿a qué he venido yo? ¿A qué vengo hoy acá? ¿A qué viene usted hoy? ¿Usted vino a qué? Vamos entonces a entrar en el tema. 3 temas nuevos se proponen ahora en este texto que vamos a estar predicando. 1, versículo 21: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. 2, la parábola del crecimiento de la semilla. Y finalmente la parábola de la semilla de mostaza. Y en cada una de ellas espero que ustedes descubran el propósito de estas parábolas. Comencemos entonces, por favor, leyendo los versículos 21 al 25 del Evangelio de Juan Marcos, capítulo 4. Versículo 21 a 25. Dice así, espero que lo lea conmigo mentalmente, o si lo quiere en voz audible, perfecto. También les dijo Jesús: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? En la de ustedes debe decir, si Reina Valera 60, debajo del almud. ¿No es para ponerla en el candelero? 22. Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: prestad atención a lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se añadirá más.
se añadirá lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y yo creo que aquí vamos a tener que romper con algunos esquemas y algunas interpretaciones algo alegóricas que nos habían enseñado, inclusive utilizando este último versículo 24, que al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará, y había una enseñanza que se referiera al dinero, pero no es a eso. Vamos a ver cuál es la intención del Señor en estos 5 versículos del Evangelio de Juan Marcos capítulo 4. Hay varios dichos aquí, en esta porción que acabamos de leer, varios dichos, y están en otros textos de los evangelios sinópticos. Ahora, el propósito del Señor es subrayar la responsabilidad del hombre frente a la escucha de las parábolas. Recordemos que parábola viene de 2 palabras, se descompone: para, que quiere decir junto a, y bolé, que quiere decir colocar. O sea, hacer una comparación colocando una cosa al lado de la otra con el fin de explicar una verdad importante. Esa es una parábola, es una comparación. Coloca algo junto a otra cosa con el fin de explicar una verdad. 2 propósitos tiene la parábola. Entonces, aclarar una verdad, enseñar una verdad a los creyentes, pero ocultarla de los incrédulos. Es decir, la parábola es bendición para los seguidores, pero es juicio para los incrédulos. Y lo vamos a ver en la medida en que vayamos desarrollando. Entonces, primera parte, la luz no se debe esconder, versículos 21 al 23. Y luego vamos a ver la medida con que medís. El reino de Dios está aquí, pero no es como ustedes pensaban que sería, es luz. Y como es luz, la luz tiene una finalidad, luego no se puede esconder. Versículo 21, léalo conmigo. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? En la parábola del sembrador, Jesús había subrayado la necesidad de dar fruto. Ahora nos va a enseñar que aquellos que reciben la palabra deben ser luz, porque la luz tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Alumbrar. ¿Dónde alumbra la luz? En las tinieblas. Jesús es esa lámpara que viene a ser luz, porque Él es luz. En Juan 8:12 usted encuentra que Jesús les habla otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿cuál luz? La luz de la vida, no cualquier luz, es la luz de la vida. Y recordemos que los líderes religiosos enseñaban doctrinas de hombres como luz. Eso fue lo que ellos inventaron. Distorsionaban la palabra, tenían la palabra, a ellos fue dado la palabra, pero la enseñaban de una manera distorsionada. Por eso el Señor dice: pónganle cuidado a lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Jesús, hablándole a Nicodemo en Juan 3:19, si usted toma los textos ahí, tiene anotaciones, dice: y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Qué? Porque sus obras eran malas. Los hombres despreciaron la luz, la despreciaron completamente. Prefirieron las tinieblas, porque los fariseos se jactaban de sus obras creyendo que eran buenas y sus obras eran malas. Jesús esperaba entonces de sus discípulos que no escondieran su palabra, porque el Salmo 119, ¿qué nos enseña? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si la palabra es lámpara a mis pies, ¿qué quiere decir? Que nos da dirección. La palabra nos da dirección, nos alumbra el camino, alumbra el camino que Dios quiere para nosotros. Esas son las 2 finalidades de la palabra. El creyente entonces debe ser como una lámpara que alumbre en medio de las tinieblas.
Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero acabamos de ver que también dice el Señor, yo soy la luz del mundo. Al fin, ¿quién es la luz del mundo? Yo soy la luz del mundo, dice Jesús, y Jesús mismo afirma, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque estamos en Cristo. Como estamos en Cristo y Cristo es la luz, pues nosotros somos luz del mundo. Y eso es lo que quiere decir en estas porciones, en este texto. Entonces el creyente debe ser como lámpara que alumbre en medio de las tinieblas de este mundo. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuál es la enseñanza? Que el creyente no se puede esconder y mantener en secreto lo que ha recibido. Por eso decíamos, en la parábola del sembrador, la semilla, que es la palabra, cae en nosotros, pero cae no para quedar ahí, sino para dar fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Que se convierta en luz para alumbrar a otros que están en tinieblas, para que esos otros en tinieblas conozcan de Jesucristo, conozcan a la luz. Y en la parábola del sembrador, pues solo una parte de la semilla da fruto, los que fueron sembrados en buena tierra. Mateo 5:14 dice, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Versículo 16, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La finalidad de que nosotros seamos la luz del mundo es alumbrar a otros que no la tienen, para aquellos que vean nuestras buenas obras y viendo nuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gloria del Señor es una enseñanza de toda la Escritura. A Él y solo a Él sea la gloria. Nosotros debemos ser luz donde sea que el Señor nos ubique. Y entonces a veces vamos y oramos por un trabajo y el Señor efectivamente nos concede esa petición de tener un trabajo y nos ubica en un sitio que es del mundo, que es hostil, que es enemigo de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Ahora contraoramos, decimos, Señor, sácanos de aquí. No, lo que tenemos que mirar es por qué y para qué el Señor nos está colocando donde está colocando. Pues nosotros no podemos alumbrar en medio de los que ya son luz, tenemos que alumbrar en medio de los que no son luz. De manera que miremos bien y no le huyamos cuando en un evento como este o en un ejemplo como este que he dado, nosotros digamos, ay Señor, hay demasiada hostilidad, la gente no me quiere, la gente me rechaza, no quiere hablar conmigo. Pues es que ahí ese es campo fértil para hacer luz. Desde ese punto de vista tenemos que verlo. ¿Cómo se debe notar que nosotros somos creyentes? Por lo que hablamos, claro. No por lo que hablamos, por lo que hacemos. Por lo que hacemos. Dice, por vuestras buenas obras, es decir, por el testimonio. Mostrar que como creyentes somos capaces de perdonar, de amar, de vivir en ese medio hostil, de ser misericordiosos, bondadosos, ser solidarios con los demás, ser justos y compasivos. Pero tenemos que ser astutos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque en ese medio hostil Dios también nos va a abrir la puerta para predicar la palabra. ¿Y no nos ha ocurrido acaso? Dice que los de su casa serán vuestros enemigos. ¿Acaso no nos ha sucedido que hemos sido rechazados en nuestra familia? Pero ¿qué ha pasado cuando viene alguien enfermo? Usted escucha la llamada, oiga, ore por mí, estoy enfermo o estoy enferma, necesito que ore. ¿Por qué buscan? Porque saben dónde está la luz, porque somos luz. Donde el Señor le haya colocado, que su luz ilumine a los demás para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios, dice Juan 3:21. La luz ha llegado a su vida. ¿Qué va a hacer con ella? ¿Qué está haciendo usted con ella? ¿Está alumbrando? ¿O le ha puesto un cajón que era un almud como un cajón de medida? ¿Lo ha puesto para que no alumbre?
Versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a luz. Nada quedará en secreto y no hay secretos para el Señor. El propósito de la luz es ese: mostrar que nada hay secreto, que todo va a salir a la luz y que eso es cuestión de tiempo. Nosotros ocultamos las cosas. ¿Por qué las ocultamos? Por vergüenza, ¿cierto? Nos da pena que se sepa que andamos mal, que algo hay mal en nuestras vidas. Pero si no queremos pasar vergüenzas, ¿qué tenemos que hacer? Pues evite, ordene su vida, arregle sus cosas para evitar que tenga que ser o que vaya a ser avergonzado. Nos ocurre frecuentemente. Yo luché con algo y era que a veces ofendía a las personas, pero había algo peor para mí, era tener que ir a pedir perdón. Ay, Dios mío, a mí me parecía terrible tener que ir a reconocer que había faltado a la palabra. ¿Y qué me tocó hacer? Pues ordenarme y no volver, cuidar lo que decía, cuidar cómo gesticulaba, cuidar mis palabras. ¿Para qué? Para no ofender. Era la única manera. Si usted no quiere ser avergonzado, entonces evite todo aquello por lo cual está siendo avergonzado. Pero de todas maneras hay otra parte, y es que vamos a estar expuestos a las calumnias, a las falsas acusaciones, pero también a nuestro favor saldrán a la luz y el Señor hará resplandecer su justicia sobre sus escogidos. No se defienda. Dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Si a usted lo ofenden o si usted lo calumnian, lo acusan, no se defienda, porque es usted mismo el que está haciendo la defensa y usted no es una persona justa. Entonces, ¿qué hacemos? Esperemos, pidámosle al Señor, no que se haga justicia, porque primero cae sobre mí, sino que tome Él la venganza, que Él sea el que nos defienda. Si usted ha hecho algo en oculto de lo que pueda ser avergonzado, el camino directo es el arrepentimiento. ¿Para qué? Pues para que el Señor tenga de usted misericordia y le perdone y lo restablezca. Ese es el camino. Porque nos equivocamos, claro, pecamos, claro, pecamos. Bien, versículo 23. Póngale cuidado, aquí viene una parte también muy interesante y es para cada uno de ustedes. Dice: si alguno tiene oídos para oír, ¿qué tiene que hacer? Oiga. 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 Pues ¿acaso los oídos no son para oír? Parece como una redundancia, ¿cierto? El Señor, ¿por qué está diciendo esto? Que si alguno tiene oídos para oír, oiga, pues ¿acaso no es eso como evidente? Pues los oídos son para oír. En la palabra de Dios para todos, que algunos tienen ahí, dice: oigan bien lo que les digo. Eso significa en la palabra de Dios para todos: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Porque no todos tienen oídos para oír. Quiere decir, si usted tiene oídos para oír, úselos bien y escuche bien, porque hay una diferencia. Oír es percibir un sonido, pero escuchar es prestar atención. Cuando la Biblia dice oír, se refiere a escuchar, o sea, a colocar atención. Por eso dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, el que tenga oídos para oír, escuche, o sea, póngale atención, preste atención a lo que está escuchando, que eso es una acción, como la fe. La fe es actuar sobre la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted escucha la palabra de Dios, y no hace lo que Él dice, entonces usted no escuchó lo que Él dijo. Parece un trabalenguas, pero es sencillo. Si usted escucha y no hace lo que Él dice, entonces usted no escuchó lo que Él está diciendo. Y eso es muy importante.
muy importante. La importancia de la palabra de Dios y de escucharla, tanto como sembrarla, tanto como tener el corazón dispuesto, es la forma, la manera, la disposición, el corazón con el cual escuchamos. Por eso les preguntaba, ¿a qué vino usted hoy? ¿Vino a escuchar? Y si vino a escuchar, ¿qué es lo que sigue? Obedecer. Incorporar la verdad de la palabra en nuestra vida y arreglar los asuntos que tenemos que arreglar. Versículos 24 y 25 dice: le dijo también, prestad atención a lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Y 25 dice: porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿A qué alude entonces la medida? Es las formas en que las personas responden a la luz. Escuchamos, la luz llega a nosotros, pero ¿cuál es la forma en que nosotros ahora respondemos a esa luz? Y hay dos formas. Una forma que no es la correcta es hacer oídos sordos. Nos decían de pequeños, es que a usted le entra por un oído y le sale por el otro. Y eso se refiere casualmente a que no estamos escuchando. Oímos. Cuando a usted le entra por un oído y le sale por el otro, usted oye, pero usted no escucha. ¿Por qué? Porque usted no prestó atención. Simplemente vino la información y la información entró y salió. Y ahí no hay nada que aproveche. Pero hay otra forma, que es escuchar con atención. Y mire, lo que está diciendo es, si usted escucha con atención, recibirá entonces más explicaciones, más luz sobre los propósitos de Dios y acabará comprendiéndolos bien. Pregunto, todos hemos dicho en alguna ocasión, no entiendo la palabra. Me siento a mi devocional, saco la palabra, leo la palabra y quedo como que nada me dice la palabra. La pregunta es, ¿lo que usted ha recibido lo ha usado bien? ¿Lo que es entendible lo ha usado bien? ¿Lo ha dicho a otros, pero también lo ha obedecido a usted? Va a recibir más luz. Pero si no, vamos a estar patinando sobre asuntos que nosotros quisiéramos saber. Y le preguntamos al Señor y le oramos al Señor y le decimos, Señor, ayúdanos a entender estos pasajes. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Y lo que le he dado, lo está usando? ¿Lo poco que le he dado, lo está usando? 24. Le dijo también, mirad lo que oís. Mire, sigue con oír, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Nuevamente volvemos a mirar y es, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo que mire cómo oigo y luego me sale con que con la medida que mida? La palabra de Dios, para entender esto, nos dice, la palabra de Dios para todos dice, tengan cuidado de entender lo que oyen. Tengan cuidado de entender lo que oyen. No pase de largo. Si un versículo, si un texto no lo entiende, vuelva y repáselo. Vuelva y dele vuelta. Y la Nueva Traducción Viviente dice, presten mucha atención a lo que oyen. Vea la importancia de cómo oír bien, que es prestar atención. Cuanto más atentamente escuchen, ¿qué vamos a tener? Más entendimiento nos será dado. Más entendimiento. Lo que oímos no nos aprovecha a menos que lo consideremos. Y si deseamos de otros, que otros nos oigan con atención, debemos primero nosotros atender a lo que Dios dice. Porque cuando yo leo la palabra, ¿a quién le habla? Pues a mí, no le habla a otros.
No es para leerle y decirle, uy, esto le aplica a fulanito y esto está bueno para sutanito. Y ojalá el pastor predicara sobre esto, o el predicador dijera de esto. No, la palabra cae en esta tierra, en esa tierra, en su corazón. Y es ahí donde debe dar fruto. Pero para eso necesita escuchar, pero escuchar bien. Cuando usted lee o escucha la palabra, es Dios mismo quien le está hablando porque está leyendo o escuchando la palabra de Dios. Eso no lo podemos perder de vista. No es lo mismo que leer cualquier otro libro de literatura o cualquier otro asunto, literatura o académico, novelas o lo que sea. No. Dios mismo está hablando y por eso es que hay juicio por no ir bien. Por eso insistimos, no es hora de WhatsApp, no es hora de Gmail, no es hora de Telegram, no es hora de chatear, es hora de colocar en modo avión. Y yo les digo, muchas veces cometemos el error, y digo yo, es como una impertinencia con el Señor, que tenemos nuestro texto de la Biblia y al lado el celular y las notificaciones no están apagadas, y cuando estamos leyendo y concentrados en un texto y la palabra hablándonos, irán una notificación. ¿Y usted qué hace? Se sale, se desconcentra, decimos, y se va a mirar quién le está escribiendo. Y la mayoría de las veces esas notificaciones no son importantes. En cambio, la notificación de la palabra sí es importante para usted. Y si no le pone cuidado, va a haber juicio. Y lo vamos a ver ahora. La importancia de escuchar en la parábola del sembrador, capítulo 4, en el versículo 15 dice lo siguiente: pero después que oyen, ahí atrásito, versículo 15, estamos en el capítulo 4. Versículo 15 dice, pero después que oyen, ese es un tipo de tierra. El 16 dice, al oír la palabra. El versículo 18 dice, son los que oyen la palabra, pero, y el versículo 19, son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Todo los parábola del sembrador está centrada en cómo escuchamos. La siembra tiene que ver cómo estamos recibiendo la palabra que se nos está siendo dada. ¿Cómo le escucha usted? Y hacemos esto. Por eso digo que es una impertinencia y hasta una grosería con el Señor. Tenemos nuestro devocional. No nos concentramos en el devocional. Pero tenemos una audiencia con el gobernador. Y afuera dice, apaguen sus celulares. ¿Y nosotros qué hacemos? Los apagamos. No nos vamos a perder la audiencia con el gobernador ni de fundas. ¿Y por qué con el Señor no? ¿Acaso no es el mismo Señor que está hablando? ¿O es que usted hace una diferencia? ¿Usted no cree que la palabra de Dios es Dios mismo hablándole? ¿Eso no lo ha entendido? Y por eso su actitud. Tengamos cuidado. Hay una bendición grande. Vamos a hablar de la bendición. Si hacemos el esfuerzo de asimilar más la palabra, si escucha la palabra con fe, la recibe con humildad y con obediencia y dispuesto a implementarla en su vida y a llevarla a otras personas, el Señor bendecirá ese esfuerzo dándole un entendimiento mayor de esa misma palabra. ¿Qué pasa cuando usted enseña la palabra? 1, 2, 3 veces. Entre más le enseña, más entiende. Usted, el que le está regando la semilla, que está predicando, entiende más la palabra. Le encuentra más sentido, más aplicación. ¿Por qué? Porque ha entendido la palabra y le está regando esa semilla. Mire, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de la medida con que medimos. Podemos medir juzgando a los demás. La palabra dice que no juzguemos para no ser juzgados, pero no quiere decir que no podamos llamarle la atención a alguien que nos ha ofendido. Pero nosotros lo hacemos de esta manera caricaturesca. Como detectives buscamos los pecados de los demás
para divulgarlo, ¿cierto? Pero Gálatas 6:1 dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo cual quiere decir que nosotros inicialmente vamos al hermano que ha cometido la falta, lo confrontamos sin escándalos, sin querer avergonzarlo, y en privado, y hacerle ver de lo que estamos enterados. En privado, no en público, no para divulgarlo, porque Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, no dice busque otros para que vayan, ve tú, que eres el ofendido, y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, entonces continúa ahí el versículo, el pasaje, desarrollando la manera de hacer disciplina. Primero busque otros 2 o 3, confróntelo, y si no, dígalo a la iglesia, y si no obedece a la iglesia, téngalo por gentil y publicano. Ese no es hermano. También dice, en otro ejemplo, el que hace misericordia, ¿qué recibirá? Misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor dice que hagamos misericordia y que seamos misericordiosos, y nosotros lo estamos ejerciendo misericordia, vamos a recibir nosotros misericordia. Nosotros ganamos cuando somos luz, cuando vamos a conocer la palabra. Si usted es misericordioso, ¿qué se le va a añadir? Más misericordia. ¿Por qué? Porque oyó bien, oyó que había que ser misericordiosos y lo implementó en su vida y está siendo misericordioso, pues va a recibir más misericordia. 25, otro versículo interesante: porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y aquí también a veces tenemos una dificultad. ¿Cómo que al que no tiene se le quita? Pues si no tiene, ¿qué se le va a quitar? Claro que el Señor, el mejor predicador, él sabe cómo manejar todo esto, y la audiencia le entendía. Al que no tiene no quiere decir que es que no sabe, que no entiende, sino que tiene poco. Ahora, porque al que tiene ¿qué? Al que entienda algo, ese es el que tiene. El que no tiene es el que no entiende, se le habla la palabra y no entiende. El que tiene es el que entiende lo que escucha o lo que lee. Al que ha recibido la iluminación de la palabra de Dios con la disposición correcta, se le dará más iluminación. El Espíritu Santo le iluminará más para que entienda más la palabra. Luego, al tener la actitud correcta y al recibir y escuchar la palabra de Dios, Dios va aumentando la capacidad en nuestra vida para poder entender las verdades espirituales que antes nos parecían ocultas y difíciles de entender. No entiendo, decíamos, no entiendo. Ponga la actitud correcta y lleve la palabra y siémbrela como semilla, o sea luz para esas tinieblas. Quienes escuchan con atención recibirán más explicaciones sobre los propósitos de Dios y acabarán comprendiéndolo bien. Aquí está el secreto de cómo conocer y entender más la palabra. Usando bien la palabra. Use bien la palabra de verdad, dice Pablo a Timoteo. Porque Dios no da el conocimiento todo a la vez. Recordemos que es progresivo el aprendizaje de la palabra. Es progresivo, es poco a poco. Vamos recibiendo, vamos ejerciendo, vamos actuando, vamos cambiando. La palabra nos está limpiando. Nosotros estamos ayudando a otros a conocer la luz, y el Señor entonces nos da más. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Pero tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida? Ahí tiene la respuesta. Primero, tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad. Si usted no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿pero para qué le pide que le muestre la voluntad? Si cuando usted sabe cuál es la voluntad de Dios no la hace, ¿quiere que el Señor le dé más? No.
No, no le va a dar más. No le va a dar más iluminación el Espíritu Santo. Para comprender verdaderamente las Escrituras debemos estar dispuestos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. De manera que, ¿a qué ha venido usted hoy? Entonces mire cómo oye y responde a la luz, a la palabra. Depende cómo usted use el conocimiento que tiene. Mire, usted se sabe 3 o 4 versículos y uno lo ve a muchas personas, este no sabe, no 3 o 4 versículos y mire el Señor cómo lo bendice, pero los aprecia, los pone por obra, el Señor le va dando más. Si usted aprende una verdad espiritual y la aplica diligentemente, va a recibir más verdades que aplicar fielmente. Úsame, Señor. ¿Decimos o decíamos? Claro, que el Señor nos usa. Pero cuando usted use bien la palabra de verdad. El que ha recibido poca luz de Dios, pero no usa esa luz, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice el versículo? Le será quitada. La poca que tiene le será quitada. Y por eso a veces muchas personas que dicen no entiendo, ya me cuesta trabajo hasta leer la palabra, me distraigo, etcétera. La pregunta sería, ¿y la que he escuchado, la estoy usando bien? ¿La palabra que me ha sido dada, la estoy usando bien? Al que hace buen uso de los dones que se le han encomendado, ¿qué va a pasar? Se le van a entregar nuevos dones, con nuevas responsabilidades. Pero al que no, no se le van a dar nuevos dones. Y aquí viene el juicio. Todo este pasaje, desde la parábola del sembrador y lo que estamos viendo ahora, trae bendición y juicio. ¿Cuál es el juicio? Al que no tiene, es decir, al que no entienda o al que entiende poco, porque no le pone cuidado, no se trata de que no, de inteligencia, sino de actitud del corazón. Aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque deja de poner atención a la palabra de Dios y terminará perdiendo lo que una vez tuvo. Y por eso vemos a muchas personas y uno dice, oiga, y lo hemos visto, este muchacho predicaba ya, el pastor lo ponía a predicar, ¿y qué pasó ahora? Anda descarriado, anda en el mundo, o simplemente está en la congregación pero apagado. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó entonces? Que ahora son como sal que ha perdido su sabor. ¿Y para qué sirve la sal que ha perdido su sabor? Echarla, para echarla en el piso como para hacer como una especie de pavimento duro. Eso hacía con la sal que había perdido su sabor. Y vemos casos muchos así. Y que no nos pase a nosotros. Por eso tenemos que mantenernos pegados de la palabra, la palabra, la palabra. La palabra alimento. La palabra es preciosa. La palabra es exquisita como miel. En Mateo 21:43 trae este juicio. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mire la importancia de producir fruto. Se les va a quitar la revelación que tienen acerca de Dios. Eso sucede a los que desprecian la palabra de Dios. Y en Romanos 1:28, que es un juicio grande, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Cuando usted actúa y cuando usted conoce una palabra, pero no obra conforme la palabra, usted no tiene cuenta a Dios. Y eso trae juicio. Porque usted conoce la palabra, pero no la pone por obra.
Y no ponerla por obra es no tener en cuenta a Dios. Cuando usted en su casa, su mamá o su papá le mandaba a hacer algo y usted no lo hacía, usted estaba desconociendo esa autoridad, usted no lo tenía en cuenta, usted hacía lo que quería, usted actuaba independientemente, como queriendo decir, no necesito a mi papá. Actúa de acuerdo a como usted quiere, a su voluntad, y eso el Señor lo enjuicia. ¿Tiene usted una vislumbre de la voluntad de Dios, pero no hace nada para cumplirla? ¿Qué está haciendo usted con la luz que el Señor le ha dado? ¿Poca o mucha? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo usted con la luz que el Señor le ha dado? ¿Poca o mucha? ¿Qué está haciendo? ¿Está usando bien esa iluminación que el Espíritu Santo le ha dado? ¿Ese conocimiento lo está usando o se quedó ahí? ¿Cuál es su actitud cuando recibe la palabra de Dios? Ahora mismo usted está recibiendo palabra de Dios. ¿Cuál es su actitud en este momento? Porque podemos estar haciendo lo siguiente y sería grave. ¿Está usted cuestionando la palabra de Dios? ¿O está siendo cuestionado por ella? Pues yo espero que estemos siendo cuestionados todos, los aquí presentes y los que nos están escuchando, que estemos siendo cuestionados por la palabra de Dios, porque eso trae bendición y eso debe traer cambio a nuestra vida. ¿Quiere tener más conocimiento de Dios? Comparta la palabra a otros. Muchas personas están estancadas en el conocimiento de Dios porque no leen la palabra. ¿Está dispuesto a recibir más y a crecer en su fe? Muy sencillo. Lo poco que sabe, úselo. Esa es la fórmula. Lo poco que sabe, úselo. Selah. Esta pausa, el Selah, es para que usted reflexione en lo que hemos visto hasta ahora y esté preparado para lo que viene. Dos parábolas complementarias de la parábola del sembrador en el carácter oculto del reino. Primero, el crecimiento del reino de Dios, es la parábola del crecimiento de la semilla. Son parecidas, pero diferentes. Están en el versículo 26 al 29. Dice así, versículo 26, decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El reino de Dios o reino de los cielos es un reino en el cual gobierna Dios. Gobierna y es juez, o es el ámbito donde se cumple la voluntad de Dios. No es un lugar físico, claro que no, ni es una organización humana, sino esa relación dinámica de Dios con su creación. Y vivir en ese reino de Dios, ¿qué significa? Someterse al señorío de Jesucristo, que es el rey de ese reino, en todas las áreas, la personal, la laboral, la social, la familiar, etcétera. Y el reino de Dios está entre nosotros, está entre ustedes, dijo el Señor cuando Juan el Bautista, ¿cierto? El reino de Dios se ha acercado. Con la venida del Señor Jesucristo se hizo presente el reino de Dios. Y nosotros vivimos en ese reino porque hacemos la voluntad de Dios. El sembrador es responsable ¿de qué? De esparcir la semilla en el terreno. ¿Que equivale a qué? A predicar la palabra del reino. La semilla
se esparce y brota. Aunque parece que se ha perdido ahí en medio de los terrones de la tierra, bajo los terrones, sepultada allí, ella crece. Y dice la palabra: tallo, espiga y grano. El sembrador es pasivo o impotente en cuanto al crecimiento de la semilla. No tiene capacidad ni poder para hacer crecer la semilla. El sembrador confía en un proceso natural del crecimiento de la semilla, pero no tiene parte en que dé fruto, es lo que está diciendo. Y lo confirma en 1 Corintios 3, el apóstol Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta o siembra es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Usted no tiene que preocuparse sino por una cosa hasta ahora: regar, esparcir la semilla en el terreno. Comparta la palabra. No haga prejuicios, no diga: no, este no se le ve, este como que no le veo, como de psicólogos, este como que no le veo que va a recibir. Usted siembra la semilla. Usted no se preocupe si da fruto o no da fruto, porque el crecimiento no es su responsabilidad, es del Señor. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Versículo 28 dice: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, que es el tallo, luego espiga, que es cuando comienza a formarse el grano, después grano lleno en la espiga. 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz para que la siega, o sea, la cosecha, porque la cosecha ha llegado. Dios es el responsable de darle crecimiento a esa semilla y tiene la capacidad de hacerlo. El sembrador, entonces, ahora vemos que hace dos cosas. Primera, decíamos que su responsabilidad es sembrar la semilla, compartir la palabra, pero cuando la cosecha esté lista, saque la hoz y coseche. Y coseche, la cosecha está lista. Pero acordémonos que sembrar la semilla tiene un inconveniente: es que hay otro que también está sembrando. Al lado de la buena semilla, Satanás está plantando su semilla de cizaña entre el trigo. Mateo 13 nos dice que el día de la cosecha, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. O sea, no va a haber problema. Tenemos cizaña, vamos a tener cizaña cuando va creciendo la semilla, pero eso no es problema de nosotros. El Señor sabe qué va a hacer con ella. Parábola de la semilla de mostaza, versículos 30 y 32, dice: decía también: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo sus sombras. Aunque el reino de Dios era pequeño a los ojos de los discípulos, como un grano de mostaza, que era la semilla más pequeña, no de toda la tierra, sino de la tierra de la Palestina, esta crecería hasta abarcar el mundo entero. ¿Cómo comenzó la palabra? ¿Cómo comenzó el Señor a sembrar la palabra? Escoge dos, escoge otros, completa 12. Y a ellos comienza a esparcir la semilla en ellos. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En Génesis 22, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar, de tal manera que no se pueden contar. Pero ¿quién las va a multiplicar? El Señor, porque Él da el crecimiento. ¿Quién iba a imaginar que lo que comenzó con 12 discípulos llamados por Cristo en un pequeño territorio de Galilea, ahora seamos millones y millones de creyentes en todas las naciones de la tierra? Ahora somos parte del reino de Dios a través de Jesucristo. La semilla que Dios planta en buena tierra da fruto.
y hagamos una evaluación aquí personal. Debe haber evidencia de crecimiento espiritual en su vida. Debe haber evidencia de crecimiento espiritual en su vida, y si no lo hay, usted tiene que cuestionarse por qué no. ¿Por qué no crece espiritualmente? ¿Por qué no está creciendo espiritualmente? Usted está, o hay en usted una oposición a aquellas cosas que antes amaba, o todavía las sigue amando. Aquellas cosas que usted sabe ahora que son pecado, ¿ya cortó con ellas o todavía las apetece? ¿Las odia ahora con todo el sentido de odiar ese pecado? Y siempre cuestiónese de esta manera. Póngale cuidado. ¿Qué hacía antes usted y ahora no lo hace? Tómale el sentido. ¿Qué hacía usted antes y ahora no lo hace? Y lo contrario también. ¿Qué no hacía antes y ahora sí lo hace? Y ahí puede decir usted, estoy avanzando. Si esto se cumple en usted, usted puede decir, estoy avanzando espiritualmente, estoy creciendo espiritualmente. Porque antes era orgulloso, ahora no lo soy tanto. Crecimiento espiritual. ¿Y qué no hacía antes? No oraba, ahora sí oro. La evidencia del crecimiento del reino de Dios en nuestros corazones, dentro de nosotros, se da interna y externamente. La semilla cae interna en la tierra, en nuestros corazones, pero el fruto, la evidencia es visible, es externa. No hay otra. Tiene que la gente decir que usted ha cambiado, pero cambiado para bien, porque es una vergüenza que nosotros demos mal testimonio del cristianismo, que por causa nuestra, dice, la palabra del reino sea vituperada. Y concluyendo, dice, el uso que Jesús hace de estas parábolas. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos, dice, en particular, o a sus discípulos les explicaba todo en privado. En la versión Reina Valera 60 dice en particular, quiere decir en privado. Les declaraba todo, es decir, les explicaba. Por eso debemos acercarnos a Jesús para oír. Esto requiere una sumisión, una sujeción del oyente a la palabra de Dios. Los propósitos de Dios están revelados en la cruz y en su resurrección, pero muchos siguen ciegos a esto. Algunos dicen, no, pues eso fue absurdo, eso no fue como muy inteligente del Señor que se hubiera muerto él por otros sin ser él culpable de nada. No conocen el Evangelio. Atender a la palabra de Dios no es simplemente oír. Oír incluye y exige ¿qué? Una respuesta nuestra a esa palabra que hemos recibido. Cuando la semilla se siembra, ella responde ¿cómo? Dando fruto. Si escucha y no responde, es como si usted estuviera despreciando o no estuviera atendiendo la palabra. Santiago lo dice claro. Mas sed hacedores, fruto que se vea de la palabra y no tan solo oidores engañándoos a vosotros mismos. No se necesita de mucho conocimiento.
se necesita de que ese conocimiento lo apliquemos a nuestras vidas primero y luego a otros. Juan 12 nos dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz, hijos de luz. La marca que distingue a las ovejas de Cristo, ¿cuál es? Escuchan la voz. Porque el Señor llama a las ovejas y ellas lo buscan. Y ellas lo buscan. Aman escuchar su voz. Anhelan conocer su palabra. ¿Qué está usted haciendo con la verdad de su palabra que el Señor le ha permitido conocer? ¿Qué está haciendo con esa palabra? ¿Cuánto se está esforzando por entender mejor la palabra? La importancia de ser un buen terreno, que dice son los que están dispuestos, corazones dispuestos, oídos atentos, aplicación de la palabra, iluminación a los que no la conocen. Y en estos días debemos meditar, no solamente una celebración de que algún día, porque no es en esta fecha, Cristo vino a nuestras vidas. Pero ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Para muchos vino, pues vino para celebrar y tener Navidades todos los años y darnos regalos. Y no más. ¿Qué debe usted implementar en sus hábitos cotidianos para entender mejor la palabra? Para oír mejor. Y no se le olvide, el que tiene oídos para oír, oiga. Se refiere a la actitud del corazón, de cómo está sembrada la palabra en nosotros y está germinando y dando fruto. Que haya evidencia. Tal vez la celebración más grande en el mundo, especialmente en el mundo cristiano, es la Natividad. A nosotros, que haya nacido cuando haya nacido, lo importante es que en usted haya nacido el Cristo de la luz, el Cristo que es luz. Amén. Padre, te damos gracias. Señor, cada día más confrontados con esta palabra tuya, bendita palabra. Dura es la palabra, pero es tu palabra, Señor. Y si tu palabra no la sabemos atesorar como lo que es, más preciosa que el oro, y el oro refinado, nos vamos a perder de muchas, pero de muchas bendiciones. Y tal vez en algún momento vamos a ser enjuiciados. Y ese juicio va a ser que no vamos a poder conocer más, ni vamos a poder sembrar en otros lo que tú has sembrado en nosotros. No vamos a poder dar de gracia lo que hemos de gracia recibido. Señor, que nuestros corazones, que esta semana, que estos días que siguen, que este tiempo de recogimiento sea para reflexionar, que en estos últimos 2 años, 3 años, 6 meses, 20 años, el tiempo que usted ha estado caminando, decimos, en los caminos del Señor, ¿cuál ha sido el fruto? ¿Cuál ha sido nuestro fruto? Si ha sido un fruto abundante, si ha sido un fruto que afecte a otros, que afecte a la familia. No es fácil ganar la familia, no es fácil. Duramos años muchas veces para que uno solo de la familia conozca del Señor, pero vale la pena. Así gastemos 3, 4, 5 años, vale la pena. Pero ese que podamos decir, porque le predicamos, porque lo discipulamos, porque le compartimos, porque nos rechazó algunas veces, porque nos cerró la puerta, pero porque la palabra por fin se sembró en su corazón. Pero que nosotros primero seamos el efecto directo de tu palabra, Señor. No nos podemos quejar. Hay muchos medios hoy para hacerlo, para conocerlo, para atesorar tu palabra. Señor,
que entre más sabemos, más compartamos, porque sabemos que tú nos vas a dar más entendimiento. Vamos a ser más sabios en compartir la palabra. No vamos a ser necios, vamos a ser sabios en la manera como compartimos. Padre, estamos en tus manos. Sé tú esa luz que alumbra nuestro camino. Queremos caminar contigo, Señor Jesús, y en tu nombre te decimos, Señor, bendito eres, Padre. Que tu nombre, Señor, sea exaltado. Que este tiempo, Señor, sea para reconocer que estamos en la mejor tierra, estamos en el mejor reino, estamos en las mejores manos. Estamos en tus manos, Señor Jesús. En tu nombre, Señor, gloria a ti. Gloria a ti, mi Señor. Gloria a ti, Espíritu Santo, y gloria al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.